Cuando hablamos de análisis de un dibujo, nos referimos a no hacer realizar un análisis lineal, esto es, que cada signo que nosotros vamos identificando, tanto de las pautas estructurales como de contenido, las vamos interpretando. Hacer esto a veces no nos permite integrar o ver el trasfondo que puede estar debajo de la expresión gráfica. Esto es válido para cualquier test proyectivo, tanto gráfico como de otra naturaleza. Entonces, en el material de hoy, en esta audioclase, la idea sería profundizar un poco en distintos niveles que uno puede tomar para analizar un dibujo. Particularmente nuestro criterio es partir de tres ejes. El eje de las pautas formales o estructurales, que aunque a veces se dejan un poco de lado, porque a veces la seducción del contenido, de que si tal detalle está realizado de tal manera, atrapa un poco al observador y deja de lado por ahí aspectos que hacen a la estructura. Cuando hablamos de pautas estructurales nos estamos refiriendo a las pautas formales tales como la ubicación espacial. Recordemos que analizamos siempre en tres instancias el simbolismo espacial. En relación dibujo-hoja en el eje vertical, que es el que divide la hoja en parte superior, media e inferior. El eje horizontal, que es el que divide la hoja en izquierda, centro y derecha. Y después en la simetría intradibujo, que en el caso del DFH, que es el protocolo que nos ocupa hoy, se parte de la mitad de la cabeza, de la cara, hacia abajo. Y ahí uno ve si hay simetría, es decir, si hay igualdad de tratamiento, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Luego viene el análisis de los detalles. Hay detalles básicos, complementarios, a veces pueden aparecer detalles extraños o bizarros. Accesorios, es decir, cuando a veces se suman otros elementos que no hacen al objeto, por ejemplo, agregar nubes, sol, etcétera. Y el tamaño, tanto en altura como en anchura, que nos permite ver un poco la dimensión de la autopercepción, el control de las emociones y de los impulsos, el nivel de emotividad. También el tema de la presión en sus cuatro componentes: la tensión, la coloración, el calibre o espesor del trazo y la tensión. Si no sumamos las cuatro y las hacemos relacionar entre ellas, no podemos analizar en profundidad la presión. Muchas veces solamente se limita a si el dibujo tiene color o si el dibujo tiene una huella más o menos en el reverso de la hoja. Después el estilo del dibujo. En fin, son muchísimas las pautas estructurales. Estas serían las de base. También están las pautas estructurales que son asociadas a conflictos o signos de tensión, como los sombreados, los repasados, los retoques, los sombreados sellados, los borrones, los segundos intentos, cuando se realiza un dibujo y se dibuja en otra parte de la hoja. En fin, son muchísimas. Lo importante es tomar en cuenta que esas pautas estructurales hacen a la esencia o a los núcleos básicos de la personalidad, que por supuesto, en articulación con las pautas de contenido, cobrarán mayor o menor exteriorización en el comportamiento evidente del sujeto. Así como las pautas estructurales son una síntesis histórica de lo vivido por el sujeto hasta su momento presente, las pautas de contenido articulan lo estructural con la situación vital actual. Esto hace que, por ejemplo, si yo tomara un test con un lapso de tiempo corto, por ejemplo, entre 3 meses o 4 meses, por ahí, si hay en alguna situación vital, algunos detalles como contenidos pueden haber variado. Por ejemplo, yo puedo dibujar una casa con una ventana con cortinas y 3 meses más adelante pongo una reja. Los contenidos son susceptibles de cambio porque están muy en relación con la situación vital del sujeto. Bien, y el tercer eje que nosotros proponemos es un eje regulador de los anteriores, es decir, que articula a ambos y le suma el hecho de ver qué estabilidad hay, además de las relaciones de recurrencias y convergencias entre los signos, en toda la batería. Bueno, para ejemplificar esto, pasemos ahora al dibujo. Como siempre, les sugerimos que ustedes lo miren primero, se formen una opinión, una impresión, y luego vayamos trabajando juntos. Bien, lo que podemos ver en este dibujo es que se trata de un dibujo desde las pautas estructurales pequeño. Apenas llega a un 30% de la hoja.
Está ubicado en el eje vertical en la posición central y en el eje horizontal en la izquierda con tendencia al centro. La parte que sobresale de ese centro es el brazo derecho. El piso es bastante largo y amplio. Los detalles básicos están presentes y como elementos significativos podemos ver que existen dos tipos de desproporciones. Por un lado, en la relación cabeza-tronco, vemos que el tronco es pequeño, es muy estrecho, las piernas son muy delgadas, casi, digamos, no superan el ancho de la cintura. Después, los brazos son desiguales, las manos son muy grandes y algo importante también, el cuello está remarcado y consumado de líneas. Los ojos están cerrados. Eso también es muy significativo. El estilo de dibujo es un dibujo rígido. El predominio del tipo de trazo es un trazo entero pero con repasos. Y en algunos tramos hace un poco de miscelánea. Es decir, esos trazos discontinuos encimados. Particularmente en la zona de los brazos. Y en algo en el cabello. También lo que podemos ver es, significativamente, que la figura está con un piso ascendente y es un piso recto. Todas estas características, si nosotros en vez de interpretarlas una por una, las tomamos como un todo, nos van a dar cuenta que hay adaptabilidad al ambiente, más allá de esta rigidez. ¿Por qué? Porque si bien el dibujo es pequeño, está ubicado en el centro de la hoja. Por lo tanto, eso implica que la persona va a buscar y va a tender a encontrar un punto de equilibrio. No podemos decir que hay un déficit autoestimativo exagerado, ya que los movimientos son rectos, la tensión es buena, más allá de los repasos que no están asociados solamente a ansiedad. Las manos grandes y los brazos alejados del cuerpo pueden dar indicación de que alguna dificultad interpersonal hay. Probablemente sea una persona conservadora y afianzada, digamos, afincada en sus propios puntos de vista. En el eje de los contenidos no hay algo que se destaque particularmente, sí el tratamiento del cuello, que es muy ancho ya que cubre casi el ancho de la cabeza. Esto nos da también nuevamente alguna dificultad en el manejo y control de los impulsos. Se trataba de una persona para un cargo gerencial.